Son las 8:10. Bueno, vamos a volver a conversar sobre la convención constitucional, sobre el proceso constituyente. Y para ello queremos saludar al convencional del Partido Comunista, representante de la región metropolitana en ese órgano redactor, Marcos Barraza. ¿Cómo está, convencional? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, Patricio. El agrado es mío. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, convencional, vamos a ir directo a la pregunta. ¿Cómo se toma usted que haya quienes han bautizado el borrador como la Constitución de Barraza? No, yo creo que no pasa de ser una afirmación inadecuada, que probablemente solo tiene eco y reditúa en la derecha y que está completamente alejada de la realidad. Denota cierto desprecio o al menos indiferencia por la voluntad popular y ciudadana. No hay que olvidar que este proceso constituyente tiene el origen en un movimiento social amplísimo en todo el país, con manifestaciones sociales en las calles, que fue, digamos, en términos más bien normativos, eh, aprobado en un plebiscito de entrada que tuvo un 80% de quienes votaron aprobando este proceso constituyente y esta convención constituyente, que la redacción ha sido fruto del trabajo colectivo de 154 constituyentes de diferentes regiones, territorios del país, identidades de este país, y en consecuencia tiene la legitimidad de ser el fruto del órgano representativo que mandató el pueblo para la redacción del proyecto de nueva constitución. Mm. Decir otra cosa, personalizar, no tiene otra intención que tratar de sesgar el carácter de la nueva constitución, estigmatizarla y sencillamente más bien se suma al coro de personas que quieren generar condiciones para el rechazo. No Ujú. creo que tenga otro propósito. Sí, es obvio que el objetivo, además, entre otras cosas, es decir que el Partido Comunista tuvo un rol protagónico por sobre otros grupos, ¿no? En la redacción del borrador. Creo que la mención, más allá de la descripción que usted hace convencional, da la oportunidad también para explicar y para que yo le pueda preguntar y usted me pueda contestar cuál es desde su punto de vista el rol que le ocupa al Partido Comunista en la redacción de este borrador y cómo ha sido también el proceso de construcción de consensos, ¿no? Para llegar a una vara que es bastante exigente, que es la de los 2/3. Bueno, los comunistas que en la convención representamos 6 constituyentes, hemos hecho un ejercicio de diálogo político, social amplio al interior de la convención constituyente. Hemos planteado nuestros puntos de vista, pero siendo 6 de 154, evidentemente que las normas constitucionales propuestas son normas que reflejan las expectativas, el mandato de diferentes constituyentes a nivel nacional. Cada fuerza colectivo, como se le llama al interior de la convención, puso su empeño, su mejor esfuerzo para plantear sus puntos de vista. El resultado de eso son normas constitucionales que reflejan una transversalidad del país. Cada norma requería de 103 votos, muchas de ellas obtuvieron 125, 130, y el rol del Partido Comunista fue, desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista, ser consistentes con lo establecido con la ciudadanía y cumplir ese mandato. Pero es el rol que yo creo que cada sector trató de ser fiel, digamos, a su condición de constituyente. Ujú. Y en el camino hay muchas cosas con las que seguramente no estuvieron de acuerdo, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que el Partido Comunista estaba en contra del quórum de 2/3, para empezar, ¿no? Se lo pregunto también porque se da a entender como que un grupo escribió la Constitución, el borrador a su antojo, y el otro no tuvo ninguna otra posibilidad de participar. ¿Qué decir al respecto, no? Respecto a cómo, bueno, un borrador no termina siendo lo que un grupo en específico esperaba, pero bueno, en términos generales parece dar conformidad. Yo diría lo siguiente. eh, a nosotros lo que al inicio del proceso constituyente no nos parecía correcto era que estuviese establecido a priori el quórum de aprobación de las normas constitucionales por 2 tercios. Ujú. Y básicamente porque los 2 tercios han sido,
porque esto es presente. Eh, en la constitución de la dictadura cívico-militar, el quórum supramayoritario para inviabilizar, obstruir e impedir toda reforma demandada por décadas en salud, en vivienda, en pensiones, en educación, y suma la lista muy larga. Lo que sí nos parecía era que era la propia Convención Constituyente la que tenía que definir ese quórum. Y en ese propósito transitamos, y fue la propia Convención la que definió que el quórum eran de 2/3. A nosotros eso nos parece que fue un acto de un ejercicio democrático. Y una vez que se despejó eso, porque se votó en la Convención Constituyente cuál era el quórum necesario, Ujú. nosotros concurrimos con la conducta democrática que nos caracteriza a seguir trabajando en el proceso constituyente. Por tanto, lo que se definió como quórum de mayoría es algo que definió la propia Convención Constituyente. Y eso dotó al órgano del carácter constituyente que merecía. Eh, Entre otros rasgos constituyentes democráticos como la condición de paritario, presencia de escaños reservados, de independientes, en fin. Eh, Ahora, para que una norma constitucional alcanzara la mayoría, requería evidentemente de una cantidad de votos altísima, 103 votos en un quórum elevado. Eh, y quiero decir con mucha tranquilidad que nosotros hemos concurrido con nuestra posición política a viabilizar esos quórum, esos acuerdos. A nuestro entender, la Constitución no es de nadie, es de todas y de todos. Y por lo mismo, cada trozo, cada pedacito de la Constitución tiene que interpretar a un sector con mayor fuerza. Eh, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que para mi gusto es ilustrativo. Eh, los comunistas y otras fuerzas políticas fuimos protagonistas, por ejemplo, de la norma constitucional que establecía la libertad de culto, de credo y un trato igualitario por parte del Estado a todas las iglesias sin ningún tipo de distinción, en el marco del Estado laico. Entonces, Mm. eh, uno evidentemente tiene cercanía con alguna posición más que otra, pero lo que refleja el texto constitucional propuesto es un conjunto de normas que abordan la integralidad y la totalidad de las demandas, de las urgencias, de las posiciones, de las visiones de Estado y sociedad que representan el conjunto del país. Sí, bueno, quien ha mencionado muy recurrentemente esta frase de la Constitución de Barraza Convencional es la senadora Jimena Rincón. Más allá de personalizar, porque no está nunca dentro de nuestro espíritu, ese punto de vista representa a un sector de la democracia cristiana que ayer mismo aquí la senadora Proboste daba a entender como minoritario, pero que es un sector al fin y al cabo que parece ser parte de una porción que no sabemos de qué tamaño es, de la ex concertación, pero también de la nueva mayoría con la que ustedes compartieron gobierno hace pocos años, que se va a ir inclinando por el rechazo. ¿Cuál es su análisis político respecto a eso? A ver, yo creo, el mismo día que la senadora que usted refiere personalizó en mí de manera inadecuada el texto constituyente, eh, también hubo una declaración de muchas y muchos dirigentes de la democracia cristiana llamando al apruebo. Ujú. Yo diría que la posición de la senadora en cuestión refleja una tendencia o una visión hacia el rechazo. Eh, Tiene una mirada sesgada de los alcances de la actual constitución, porque restringir el problema del carácter antidemocrático de la actual constitución en materia de contenidos al problema de los quórum es parcializar absolutamente la totalidad digamos, de lo que es reprobable de la actual constitución. Yo quiero recordar que yo fui ministro de Desarrollo Social, la senadora en cuestión fue ministra del Trabajo en el gobierno de la nueva mayoría, y en el gobierno de la nueva mayoría se presentó la reforma laboral, que entre otras cosas establecía la titularidad sindical o la Eso decía extensión al de principio. claro, y fue Es- cercenado por el Tribunal Constitucional, Mm. no por el Congreso.
Ujú, Entonces el sí. problema no remite exclusivamente a un problema de quórum. Lo que quiero señalar Ujú, precisamente, que bueno su memoria, que el problema, o sea, hubo un Congreso que legisló un proyecto de ley y que fue torcido por el Tribunal Constitucional. Entonces, creer que el problema de la actual Constitución y su cambio se limita al problema de los quórum es no ver la complejidad ni la totalidad digamos, de una constitución que en su esencia subsidiaria y neoliberal ha impedido, a través de sus normas, cambios sustantivos en el país. Y yo creo que la mayoría del pueblo demócrata cristiano tiene conciencia de aquello. Eh, yo creo que la mayoría del pueblo demócrata cristiano está por el apruebo. No niego que puedan haber personas que estén por el rechazo, pero más bien remiten a personas específicas, a grupos particulares, pero el mundo demócrata cristiano y el mundo de los ex partidos de la concertación, yo converso con personas, ujú, digamos, que militan en sus filas o que son de esa cultura y tienen absoluta conciencia de que el texto constitucional de la dictadura no da más y que tercera vía no existe por lo demás. ujú. Eh, Porque es bien es contrario al juego democrático. eh, Diseñar un proceso que tiene dos alternativas, que es apruebo o rechazo, y en el camino construir una tercera que no existe, que es más bien una quimera para no sincerar la posición de fondo, que es buscar el rechazo. Sí, en eso mismo, porque si usted hace alusión convencional a que la senadora Rincón fue ministra del Trabajo cuando se tramitó una reforma laboral cercenada por el Tribunal Constitucional. Bueno, y esa es una de las gracias de Internet, que uno puede buscar rápidamente las cosas mientras está dentro de una entrevista. Me puse a buscar aquí, claro, fue senadora, o sea, fue ministra de esa cartera entre los años 2015 y 2016, ¿no? Eh, Uno debería deducir entonces que la senadora debería saber, que le debería constar, que órganos como el Tribunal Constitucional en la actual Constitución van en contra de la voluntad mayoritaria. Y entonces, Sí. por lo tanto, siguiendo el argumento, uno debería decir las razones por las cuales, y no voy a personalizar, digo ella y otros, ¿no? Están en realidad por el rechazo, son otras, ¿no? Siguiendo esa línea de análisis, ¿cuáles serían las razones entonces? A ver, yo pienso, a ver, esto es especulación. Sí, claro. Eh, no, no creo, a ver, es difícil identificar razones del por qué se está con el rechazo, porque a priori se está rechazando un texto constitucional, o sea, las aversiones hacia el texto constitucional por parte de algunas personas vienen con anterioridad a que el texto constitucional haya sido redactado. Ha habido una animadversión que se ha dejado sentir con anterioridad. Eh, Creo que probablemente les disgusta el carácter, digamos, transformacional que tuvo el debate en términos de cuestionar el Estado subsidiario, cuestionar los alcances de una democracia exclusivamente representativa y no participativa, porque aquí lo que está en discusión es la noción de sociedad, la noción de Estado, y en definitiva, si la ciudadanía tiene más capacidades de deliberación o no respecto de los destinos del país. El texto se hace cargo de aquello y se hace cargo de problemas históricos. Eh, Busca una solución que combina evidentemente la participación política con mecanismos de institucionalización. Eh, Creo que demasiado tiempo con la constitución de la dictadura llevó a muchas personas a la modorra. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el convencional Marcos Barraza. Convencional, venimos haciendo esta pregunta y nos vamos a repetir en ello, ¿ah? Con todas las personas que hemos entrevistado sobre este tema, independientemente de si están a favor del apruebo y el rechazo, que es que es la siguiente. Si usted tuviera que decirle a quienes nos están escuchando por qué razones habría que votar apruebo, pero no mencionarlas todas, porque probablemente usted tiene muchas, sino tres, de manera así como central o fundamental. ¿Qué les diría? Mal que mal, prácticamente todos quienes nos están escuchando vamos a ir a votar el próximo 4 de septiembre.
Yo, si tuviese que centrarlo en tres razones, resumirlo, una, porque los derechos sociales y en consecuencia la calidad de vida de las personas está debidamente abordada en esta Constitución. Y voy a poner un derecho social en particular que me parece fundamental, el derecho a la vivienda. Los estudios de la CACET muestran que hay más de 400.000 familias sin vivienda. Otros estudios muestran que hay más de 700.000 familias sin vivienda, 300.000 con malas viviendas. Y eso es fruto de que la vivienda no es un derecho garantizado en la actual Constitución, no es un derecho garantizado. Y aquí se le da un mandato expreso al Estado a garantizar la vivienda, a la responsabilidad de la construcción de la vivienda social y a una vivienda adecuada, con estándar de habitabilidad correcto, en metros, en cantidad de habitaciones, en fin. Ese es un derecho como el derecho a las pensiones, pensiones dignas, como el derecho a la salud. Me sitúo en los derechos, esa es una buena Mm, razón. ujú. En segundo lugar, creo que otra razón importantísima es porque la gente está cansada de los abusos, de los maltratos, de las injusticias. Acabamos de conocer la colusión del gas licuado, pero esta viene a sumarse, a engrosar las filas de otras colusiones, por la del papel higiénico, la de los pollos, la de los medicamentos, ser, digamos, bienes esenciales para las personas y las familias. Bueno, la nueva constitución tiene una norma expresa que prohíbe y sanciona la colusión, estándar constitucional, y obliga a adecuar la normativa a ese estándar. Me parece que esa es una razón de peso pensando en los abusos. Y tenemos otra norma muy importante en el texto constitucional que prohíbe que cualquier persona que haya sido condenada por delitos de narcotráfico, cohecho, lavado de dinero, abuso sexual o condenas por violencia intrafamiliar de carácter penal pueda Ujú. ejercer algún cargo público de ningún tipo. Creo que ese es un estándar de probidad, de transparencia, de honestidad en la función pública que le va a hacer muy bien a la política y a la valoración de las instituciones por parte de la ciudadanía. Y en tercer lugar, creo que una muy buena razón es porque aquí hay una propuesta de norma constitucional integral en varios artículos que posibilita el fortalecimiento de las regiones, una cuestión central, a partir del Estado regional unitario. Esto es muy relevante. El Estado no es solo el Estado central, también son los gobiernos regionales, también son las municipalidades, que en la nueva constitución son gobiernos municipales. Se le dan atribuciones de gobierno regional reales en traspaso de competencia, en incremento de presupuesto, incluso en la generación de tributos desde el sistema tributario que vayan en beneficio directo de las regiones. Eso es muy relevante para no tener solo externalidades. Y se le dan atribuciones a los gobiernos regionales, a los gobiernos comunales, por ejemplo, para tener empresas públicas. Ujú. Eso va a impactar positivamente en la calidad de vida de las personas en las diferentes regiones del país. Yo creo que son tres razones de fondo. Sí, bueno, y para terminar, quedándonos en algo más coyuntural, convencional, ¿se debería invitar a los expresidentes a la ceremonia del 4 de julio? Yo creo que sí, sí. Y cómo Eh, evalúa esta polémica que algunos definen como un golpe autoinfligido, como un autogol, como un enredo innecesario? no, yo diría que, eh, a ver, lo que pasa es que para algunas personas les incomoda mucho la presencia del presidente Piñera por Ujú. su responsabilidad en la represión y en la violación a los derechos humanos durante el estallido social y desde el estallido, pero indistintamente de que tiene responsabilidades evidentes en eso, porque él decretó el estado de excepción, ciertamente que eh, fue presidente de Chile, eh, y como los otros presidentes. Y este es un acto político, institucional, que obliga a que estén, y es de protocolo y corresponde que estén las actuales autoridades y también las antiguas, a propósito de la continuidad histórica post-dictadura de los gobiernos de Chile. Ujú. Eh, es incómodo, pero tienen, o sea, corresponde
desde el punto de vista de la invitación, más allá de la incomodidad que nos provoca en algunos casos, a propósito del carácter continuo del Estado. Convencionales Marcos Barraza, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Que se le agradezco yo, que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. 8:31. Alto muy breve y continuamos con las conversaciones en este día jueves.